así como leen, hay dos leyes. Una fue clavada en la cruz, otra está vigente. Dice así, vamos a comenzar con 2 de Pedro 3, 15, 16. Recordemos de que Pedro era un simple pescador, sus escritos eran sencillos, mientras que Pablo era un estudiado en la escuela de los rabinos, era miembro del Sanedrín. Dice 2 de Pedro 3, 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Esto está diciendo Pedro de Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. En el 16 dice, casi en todas sus epístolas, en las cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y cuando está hablando de esas otras escrituras, están hablando del Pentateuco incluso. Veamos estos pasajes que supuestamente son difíciles de entender. Colosenses 2, 13 al 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vean lo que dice otra versión con respecto a este mismo versículo. Dice Colosenses 2.14 siempre, el versículo anterior, pero en la versión Castilian del Nuevo Testamento. Dice, de este modo, anuló Dios el documento acusatorio que había contra nosotros y que nos era contrario. Lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz de Cristo. Ahora vamos a desglosar esos términos según lo que dicen los comentarios. La palabra anulando, en este caso, significa borrar, cancelar. En griego clásico, este verbo se usaba para indicar que se había borrado algo escrito. Entonces, algo fue borrado, algo fue cancelado. Y ese algo fue un acta, del griego hierógrafo. Entonces está el siguiente comentario que dice sobre este documento de deuda, sobre esta nota de cargo. Dice que esta palabra solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. Fuera de la Biblia se usaba con frecuencia para documentos escritos a mano, con frecuencia de carácter legal, como un pagaré firmado por un deudor. Con frecuencia se ha interpretado que aquí se habla de la ley ceremonial judía, pero no es así literalmente, ya lo vamos a ver, ya que lo importante no es la ceremonia en sí, sino su objetivo. El tema de Colosenses es la auténtica libertad del cristiano, quien no necesita cumplir con ceremonias, sacrificios, ritos, a fin de obtener la salvación, ni la aceptación ante Cristo, pues el Señor ha triunfado y ha borrado el pagaré. Ahora, ¿qué es ese pagaré? Porque se supone que anteriormente han estado con ese pagaré, pero ahora ya no. Pues leamos Hebreos 10.4, donde dice, porque la sangre de animales no perdona los pecados. Y es increíble leer esto ya en este punto, porque anteriormente había un sistema de sacrificios precisamente para perdonar el pecado del pueblo. Pero este sistema en sí era un pagaré, era nada más sombra de lo que había de venir. Eso es lo que era sombra de lo que había de venir. Dice que con la muerte de Jesús en la cruz fue cancelada la deuda del hombre. Lo que Cristo clavó en la cruz mediante su muerte fue ese pagaré, el registro de la deuda, la condenación del hombre. Eso lo pueden leer ahí en Juan 1.29. Dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es una clara alusión de ese sistema de sacrificios donde se sacrificaban los corderos precisamente para el perdón de los pecados. Pero dice Juan, este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces todo se centra ahora en la imagen de Jesucristo. Al fin de reconciliar la interpretación tradicional adventista con el sentido de la palabra hierógrafo, algunos han explicado que cuando el pecado entró en este mundo, Dios instituyó un sistema ceremonial de sacrificios
para enseñar a los seres humanos cuál era el precio de la transgresión. Cada vez que se degollaba un cordero, los que participaban en la ceremonia recordaban su deuda para con Dios. Y si ustedes se acuerdan, eso es precisamente lo que hizo Adán y Eva después del pecado. Sacrificaron un cordero, incluso esas pieles que ellos tenían fueron por el sacrificio de los corderos que se hicieron para poderlos cubrir con un manto de protección temporal. Cada vez que se degollaba un cordero, los que participaban en la ceremonia se recordaban su deuda con Dios, pensando en la muerte, no solo del animal, sino del Redentor al cual representaba. En este sentido, el sistema ceremonial era un pagaré. Todo ese sistema de sacrificio era un pagaré. Por eso dice, acuérdense, sombra de lo que había de venir. Una evidencia de la deuda de los habitantes de la tierra. Un indicio de la magnitud de su condenación. Cuando en la cruz el pagaré fue borrado, el sistema ceremonial, que por milenios había sido evidencia de la culpa de los seres humanos, quedó invalidado para siempre. Según Mateo 27, del 50 al 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos. O sea, ese templo, de que era parte de ese sistema de sacrificios también, se raja en dos, indicando la misma palabra de Jesús, consumado es. Dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne, en el cuerpo de Cristo, las enemistades, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí sigue hablando de esa ley ceremonial. Lo que desaparece en Efesios, en este comentario 2:15, es la pared intermedia que separa a los judíos y a los gentiles, interpretada por muchos como una pequeña parte de la ley ceremonial y la circuncisión. Hay que leer completo ahí Efesios desde el 13 hasta el 16, capítulo 2, 13 hasta el 16. Entonces, Cristo eliminó las enemistades al abolir la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Importante, debería notarse que el sistema ceremonial, tal como Dios lo dio, no produjo enemistad que Pablo describe en este pasaje. Ahora observen, la interpretación judía de la ley ceremonial, las adiciones humanas, miren, estamos hablando de interpretación humana a la ley de Dios, incluso adiciones humanas, o sea, esos agregados a la ley de Dios, en otras palabras, doctrinas de hombres. Entonces, todo eso, esas interpretaciones malas, esas adiciones humanas, dice que esas adiciones humanas que se le hicieron y las actitudes exclusivistas que impuso el pueblo judío y hostiles de este pueblo, pusieron la base para la enemistad con los gentiles. ¿Ok? No la ley de Dios, no su ley, no el sistema de sacrificio, no los 10 mandamientos. Lean bien, está hablando de las interpretaciones de los judíos y de los agregados que le hicieron. Por ejemplo, un agregado a la ley de Dios. El sábado es parte de la ley de Dios, pero a esos mandamientos del sábado, los judíos le agregaron un montón de inventos, entre ellos que no podían caminar cierta cantidad de pasos, que Jesús mismo le dice, imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Incluso eso de no sanar en sábado, es un invento de los judíos. ¿Dónde está anteriormente eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está en el Pentateuco que una persona no puede ser sanada en sábado? Búsquenlo. Si lo encuentran, entonces estamos de acuerdo con los judíos. Pero así no es. Ellos inventaron un montón de doctrinas humanas que algunas personas creen que son las doctrinas de Dios. Por eso se atreven a decir de que Jesús profanó el sábado, dando a entender de que Jesús ya no le interesaba el sábado. Cuando más Jesús lo que viene a hacer es darle el verdadero sentido al sábado, que es, así como lo menciona incluso en el Éxodo,
Es una forma de liberación, tanto un recordatorio de lo que es la creación, así como la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, todo gentil que deseaba obtener la ciudadanía de Israel tenía que enfrentarse a un complicado sistema de requerimientos legales, inventos de los judíos. Es por eso que es fácil comprender entonces por qué un sistema tal resultaba tan poco atractivo para el gentil, así como el Dios que él creía que era el autor de semejante enseñanza. O sea, los gentiles llegaron a pensar que Dios mismo había inventado todo eso, cuando eran realmente nada más los judíos que lo inventaron. Y así mucha gente sigue creyendo que las leyes que antes se mencionaban con respecto al Shabbat, esos inventos de los judíos, creían o creen todavía que Dios lo había implementado y que por eso al final pues los clavó en la cruz. Nada que ver con eso. De esta manera el sistema judío, estos agregados a la ley, se convirtió en una barrera infranqueable, una pared intermedia que impedía que los gentiles aceptaran la adoración del verdadero Dios. Los judíos abominaban y detestaban a sus vecinos gentiles, y estos a su vez odiaban y despreciaban a los judíos. Luego de la explicación anterior, es fácil también entender por qué las personas hoy en día desprecian el sábado como día de reposo. Porque lo que ven del sábado es solamente las ordenanzas judías, ley de hombres, impuestas sin el consentimiento divino. Y que el mismo Cristo le hizo ver su error. Pueden leer ahí en Mateo 15, del 7 al 9, donde dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, analicemos siempre ahora Colosenses 2:16 con otro pasaje difícil de entender hoy en día. Difícil, pero si usted estaba en el tiempo de Pablo, lo iba a entender perfectamente. Dice: por tanto, dice la palabra de Dios, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Ahí está, dicen los cristianos, nada del sábado aquí. Todo lo anterior es referente a rituales relacionados con los sacrificios. Recuerden que estamos hablando de la ley ceremonial. Esa es la ley ceremonial. Todo eso de fiesta, luna nueva y días de reposo. Miren que no dice Shabbat. El original no dice Shabbat. Dice en plural. O sea, eran días especiales que también tenían un título como de reposo. Por eso es que todo lo anterior es referente a rituales relacionados con los sacrificios y no está relacionado con la ley moral de Dios, que en este caso son los 10 mandamientos. Días de reposo se refiere a fiestas ceremoniales celebradas en sábado y no se refiere al Shabbat directamente. Bueno, ahora sí ya podemos hablar acerca de las dos leyes. Ya sabemos, una es una ley ceremonial, sombra de lo que había de venir, y la otra es moral, como lo hemos mencionado. Los 10 mandamientos son una ley moral. Y es fácil entender esta parte. Porque, por ejemplo, al final Jesús resume la ley en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que entienden la mayoría y lo repiten fácilmente. Pero cuando uno le pregunta, ¿y cómo amas a tu prójimo? Bueno, en algún momento te van a decir, pues no robándole, no levantándole falsos testimonios. Y entonces, ¿cómo voy a honrar a Dios? Y solo me quedan los primeros 4 mandamientos. Entre ellos el cuarto, donde está el día de reposo, el 7º día apartado para el Señor. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. ¿Quién le dio esto? Dios mismo. Éxodo 31:18. Después sigue los eventos y en Deuteronomio 5:22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más,
y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Otra vez en Deuteronomio 5:22 habla acerca de estas leyes que Dios escribió y se las dio a Moisés. En Deuteronomio ahora 10:1, avanzando, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, acuérdense que las rompió, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. En el 2 dice, y escribiré en aquellas tablas, ¿quién va a escribir? Dios mismo, las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Oigan lo que dice, la va a poner en el arca. Ahora veamos la otra ley, que en este caso es la ley ceremonial. Dice que esta ley estaba al lado del arca y en un libro escrito por Moisés. Vamos a ver. Dice Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley, pero lean bien, ¿quién escribió esta ley? Moisés, la ley de Moisés. Y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. En el Deuteronomio 31:24 dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, ¿quién está escribiendo esto? Moisés mismo. Dice que cuando él terminó de escribir esta ley, en un libro hasta concluirse, dice el 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ese es el documento acusatorio. Ya hasta ahorita ya algunos ya están entendiendo esta parte. Ya antes, dice, lo había mencionado en Levíticos 1:1, hablando de los holocaustos. Ahí pueden revisar ustedes después Levíticos 1:1. Entonces está claro que un documento, una ley estaba dentro del arca de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios estaba dentro del arca y la ley ceremonial estaba a un lado del arca. Y era un libro escrito por Moisés y el otro era escrito por Dios mismo con su dedo. Ahora vayamos a otro texto controversial. Bueno, el ser humano es lo que lo hace controversial y es Romanos 10:4, donde dice el fin de la ley es Cristo. Ahora, no debe entenderse este pasaje en el sentido de que Cristo es la terminación de la ley de Dios y que por lo tanto los hombres no están más bajo la obligación de obedecerla. Cristo es la solución de la ley porque es la solución final del problema del pecado hecho patente por la ley. El propósito de Dios al proclamar sus leyes a Israel fue mostrarle su pecaminosidad. Eso lo pueden ver ahí en Romanos 3:20. Y su necesidad de un Salvador, Gálatas 3:24. Pero los judíos habían pervertido el propósito de Dios y usado sus leyes, tanto la moral y la ceremonial, como medio para establecer su propia justicia mediante sus esfuerzos de obediencia legalista, que es lo que entienden la mayoría de los cristianos, pero ellos mezclan nada más los 10 mandamientos con todo esto. Al final, en realidad, se están volviendo como los judíos apóstatas. Cristo vino para poner fin a este abuso de la ley y para restablecer el sendero de la fe. Esta fe no abroga, o sea, no elimina la ley, sino que la establece. Vean Romanos 3:31. Y hace posible que los hombres cumplan con sus requerimientos. Romanos 8:4. Así que la ley que fue clavada en la cruz fueron las leyes ceremoniales, sombra de lo que había de venir.